Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho placer darle la bienvenida a Emilio Morales, investigador, economista también del think tank Cuba Siglo XXI, que investiga cuáles son los principales problemas económicos del régimen. También hablan acerca de los negocios de Gaesa, este conglomerado militar cubano. Y justamente uno de los grandes negocios de Gaesa es las remesas. Sin embargo, le ha salido el tiro por la culata al régimen cubano con el tema de las remesas. Emilio, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mario. Un placer. Emilio, ustedes acaban de publicar un dossier, como los que nos tienen acostumbrados, muy bien fundamentado, que dice que las remesas se han desplomado un 46,93% en comparación con los niveles prepandemia. Esto coincide evidentemente con la grave crisis que tiene el régimen cubano, una grave crisis económica y arroja pues bastante luz sobre cuáles son los problemas grandes que tiene hoy la economía cubana, que no se logra recuperar ni el turismo ni las principales ramas económicas, pero además las remesas, que era fundamental para el régimen, también se han desplomado. Sí, ¿qué ha pasado? Que en los últimos 2 años ha ocurrido esta gigantesca ola migratoria que ha sacudido a Cuba, ¿no? Y que es la crisis migratoria más grande que ha tenido el país en toda su historia. Y que ya casi, podemos hablar de casi 600.000 personas que se han marchado del país entre vías formales y vías informales. Y esto no es más que un proceso masivo de reunificación familiar, que es lo que estamos viendo. Entonces, la mayoría de estas familias, al reunirse nuevamente junto con sus familiares en los Estados Unidos, ya no tienen a nadie a quien enviar dinero en Cuba. Entonces, por un lado estamos viendo ese efecto, por otro lado estamos viendo de que el exilio se ha cansado de mantener a su familia en el país a costa de la opresión y a merced del monopolio de Gaesa que se roba, al final se roba la remesa. Entonces han preferido ponerle punto final a esto y en vez de invertir como pretende el gobierno cubano a través de con estas MyPymes, han preferido sacar a sus familiares del país. Y los datos son aplastantes porque estamos viendo, como dije, casi 600.000 personas en los últimos 2 años por las dos vías, por la formal, por la informal. Aquí incluimos el parol, el PP1, la reunificación familiar y las personas que han viajado a través de Nicaragua por toda esta vía informal, que son más de 400.000. Entonces, en este periodo de tiempo, hemos visto que a pesar de la ley de MyPyme, promulgada un mes después del 11 de julio, de los sucesos del 11 de julio, apenas 9.500 MyPymes se han sido registradas. Ni siquiera el gobierno cubano ha dicho un dato de en realidad cuántas están operando y cuántas han cerrado, porque han cerrado un montón. Entonces, ese dato se desconoce. Pero para poner en contexto qué importancia tienen 9.000 MyPymes, comparémoslo con América Latina. En América Latina, cualquier país tiene más de 1 millón de MyPymes. Sí, estamos Exacto. hablando Y sí, sí, de 1 millón de MyPymes. sí, MyPyme es como una gota de agua en un exacto. océano. Eso no significa absolutamente nada. Entonces, y además hay que ver las diferencias de las MyPymes, ¿no? Cuáles son realmente las que están importando y cuáles son las que nada más que sirven como una especie de pequeño tiendecita donde se le suministra en el barrio productos a las personas que viven ahí en el vecindario. Es decir, no todas, Ahora, Emilio, muy pocas MyPymes son y las que quiero, importan y son en manos de GAES. Sí, dime. quiero retomar un dato que ustedes dan que me parece realmente, vamos, escandaloso, y es que el exilio cubano ha destinado aproximadamente, ustedes calculan, entre 1.800 y 2.200 millones de dólares para facilitar la emigración de los cubanos que han transitado hacia Estados Unidos. Y esto solamente durante el año 2023. Sí, sí. Por ejemplo, lo primero que hay que entender aquí es que este proceso migratorio no es gratis. Cuba, como tú sabes, Cuba es una isla. Cuba no está insertada en Centroamérica como un país que tiene frontera con estos países, ¿no? Por lo tanto, el costo de mover a una persona desde Cuba hasta la frontera con Estados Unidos tiene un alto valor, que va desde el pasaje carísimo que cobran
esta agencia que vende los pasajes a Nicaragua, que hace 2 años costaban hasta $5,000, ahora cuestan entre 1.500 y 1.200, a veces hasta $2,000. Y después todo el trayecto que tienen que financiar desde Nicaragua hasta la frontera con Estados Unidos. Y después la manutención de esa persona en México hasta que le llegue el BP-1. Que eso es otra cosa. Hay familias ahí que están, o personas que llevan 7 meses esperando el BP-1. Y no estamos hablando de 5 o 6, estamos hablando de miles de personas. Todo eso cuesta dinero. Además, el pago que tienen que hacer a los coyotes por la travesía, etcétera, etcétera. Y ese es el capital que se ha movido para mover a toda esta, más de 200,000 que han cruzado o que han tomado este camino en el 2023, como dicen las estadísticas oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, como quiera que sea, es un dinero que la diáspora ha preferido invertir en sacar a su familia, en salvar a su familia, que depositarlo como una remesa para mantenerlos ahí. Y eso es lo que está pasando. Ok, y por supuesto es un dinero que ya no está entrando a las arcas del Ni va a régimen, entrar a más. las arcas de Gaesa, ni va a entrar más. Esto llama mucho la atención. La administración Biden, ¿cómo ha estado llevando la administración Biden esta relación con el régimen cubano? Sabemos que han aliviado todo lo relacionado con el tema de las remesas. Se creó esta compañía opaca, Orbit. El régimen cubano creó esa compañía o le dio la posibilidad de gestionar remesas y prácticamente está haciendo lo mismo que hacía antes Fincimex, que había sido sancionada. Pero a pesar de esta apertura de la administración Biden, las remesas no crecen. Las remesas no crecen, bueno, por la razón que ya explicamos, y hay que decir que la administración Biden tomó varias medidas. Una fue el quitar la imposición de los límites de envíos de dinero, sí, que como puso Trump, que de $300 cada 3 meses. Quitó el límite lo llevó a como estaba antes, que tú puedes enviar $5,000 diarios si tú quieres. Aparte de eso, previamente a esa medida, ellos restablecieron los vuelos comerciales de varias aerolíneas de los Estados Unidos a Cuba. De esas aerolíneas, la única que queda es American Airlines. Se ha ido Delta, se ha ido Southwest, se ha ido JetBlue. Es decir, que esa política, a pesar de que ellos la implementaron, ha fracasado. Sí, la cantidad de viajeros que está viajando a Cuba es prácticamente el 50% de lo que lo hacían antes de la pandemia. Y en el caso de los cubanos americanos es casi un 46% menos. Eso significa menos remesas en efectivo, además. Y por otro lado, lo que estamos viendo es una avalancha de cubanos yéndose del país. Es decir, que los dos números aquí cuentan. Por otra parte, el regreso de Western Union también ha sido un fiasco. ¿Y por qué? Porque la inflación ha puesto el cambio del dólar con respecto al peso. En diciembre era casi 280 pesos. Llegó a ser 280 pesos por un dólar. Sin embargo, cuando tú envías dinero a través de Western Union, el cambio que te hace oficial el gobierno, cuando tú vas a sacar el dinero, era 24, después lo pusieron a 120, pero ni siquiera puedes sacar los dólares que te envían. Entonces, no es negocio para ningún cubano que tú le envíes dinero a través de Western Union o cualquier otra vía oficial, porque siempre pierde. Si lo haces con efectivo en la mano, el dinero le rinde el doble. Entonces, ningún cubano va a perder dinero por usar esas vías. Entonces, lo que sí estamos viendo es un fenómeno masivo de envío de dinero a través de Western Union desde los Estados Unidos para los cubanos que están en México. No los cubanos que están en Cuba, a los cubanos que están en México para poder mantenerlos ahí hasta que le llegue el BP-1. El CBP-1, efectivamente, mira la curva, cómo cae desde el año 2019 en plena pandemia hasta 1.084 millones, luego sube un poco a 2.000 y luego sigue bajando y por supuesto no ha recuperado los niveles prepandemia y esto para el régimen cubano es especialmente doloroso porque con este dinero se financia, ¿qué se financia con este dinero, Emilio? Bueno, ellos estaban usando, acuérdate que las remesas que llegan por las vías oficiales nunca iban a parar a manos de los cubanos. ¿Sí? Todo dólar que un cubano ponga en una cuenta en Cuba, ese dólar se desaparece, nunca llega a las manos de los cubanos. Y en el caso específico de las remesas que llegan a través de las vías oficiales, a través de esas cuentas MLC, ese dinero el gobierno lo tomaba para varias inversiones, ya fuera para
comprar alimentos y después venderlo en las propias tiendas de ellos, o invertirlo en hoteles, como han estado haciendo también con el dinero de los médicos. Pero lo que llama la atención aquí es que las remesas han caído un 46% en comparación con el año prepandemia. Pero lo mismo ha pasado con el turismo prácticamente. El turismo se ha comportado de la misma manera, así que 2 de los 3 principales ingresos del país se han reducido casi en un 50%. Incluso el de los médicos también se ha reducido, ha caído como un 25 o un 30%. Así que las 3 principales fuentes de ingresos del gobierno cubano han caído estrepitosamente. Y es producto de la misma incompetencia de todas estas medidas que ellos han tomado y de la forma en que manejan la economía y todo lo demás. Por eso que la gente se está yendo en lo que sea. En lo que sea se va la gente. La desesperación es muy grande. No hay otra salida. Entonces, para colmo, no toman ninguna medida que sea que tú veas una oportunidad, ¿no? Entonces, lo que ellos llamaron... Como esta que acaban de tomar. Sí. Como lo que pensaron que ellos iban a construir una oportunidad a través de la MyPyme, y hemos visto que ha sido un fiasco. El exilio ha preferido invertir en sacar a la familia que invertir junto a ella en medio de este sistema donde todo es centralizado y donde tú no eres dueño de nada. De hecho, le hice una entrevista a un economista cubano en la isla, Rodríguez Pita, y me decía que se espera que en los próximos meses haya una nueva ley que castigue todavía más a las MIPYMES y que les quite más impuestos a las MIPYMES, que las asfixie todavía más. Así que no parecen tiempos buenos para la economía cubana, y lo que se ve en el horizonte son nubarrones, y justamente de eso te quería preguntar. ¿Cómo ves el comportamiento a futuro? ¿Crees que hay alguna manera de recuperar estas remesas o sencillamente esto ya se ha perdido? No, esto no tiene ningún tipo de recuperación. Esta remesa se va a mantener así y probablemente disminuyan más si se siguen yendo personas. Además, la única manera de que esto se recupere es que el gobierno de verdad haga una apertura que cree las condiciones para un mercado de libre empresa, de libertad de precio, y eso no va a pasar. Ese no es el espíritu, ni la filosofía, ni la estrategia que tiene este gobierno. Más bien lo que estamos viendo es que yo diría que estamos viendo un proceso de degradación del propio sistema, y probablemente esto lleve a un movimiento más fuerte, de una explosión social más fuerte que la ocurrió el 11 de julio, porque todo indica que van hacia esa dirección. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, por compartir estos minutos con la audiencia. A todos los invito a visitar Cuba Siglo XXI, donde van a encontrar el dossier completo que ha presentado este think tank y todo el trabajo que hacen relacionado con estas empresas controladas por los militares, el conglomerado Gaesa, y su influencia en la vida cotidiana en Cuba. Gracias, Emilio. Gracias a ti, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.